Señor y Padre que está en los cielos, le damos gracias en esta hora. Reunidos estamos, Señor, los que por bondad suya, Padre, hemos podido mover nuestros pies, Señor, y aquí estamos. Gracias, Rey soberano y bendito, porque durante todo el día, Señor, en su misericordia guardó de nuestra vida. Gracias, Padre, por haber provisto lo suficiente. Gracias, Rey soberano y bendito, por habernos librado de tanta tentación, de tanto peligro, de tanto mal, Señor, que hay a nuestro alrededor. Señor bueno y santo, ahora queremos estudiar su palabra, pues ese es el propósito, Padre, por el cual nos hemos movido. Deseamos aprender cada día más de usted, Señor, para que crezca su temor en nuestro corazón y para que en nuestra mente, Señor, quede plasmada su verdad, grabada, Señor, por obra y gracia de su Santo Espíritu. Ayúdenos, Dios, y capacítenos cada vez más, se lo suplicamos, para poder revestirnos cada vez más de Cristo y así vencer, Señor, en el nombre de Jesús, y llevar fruto a su gloria, Padre. Gracias, Señor, por los que ya estamos presentes. Multipliquen bendiciones, Padre, a cada uno, pues necesitamos tanto, Padre, aprender de su palabra. En nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en el tema de qué es fornicación y qué es adulterio. ¿Qué es fornicación y qué es adulterio? No es lo mismo la fornicación y el adulterio. Así como son dos palabras diferentes, aunque lo que sí existe de igual es que hay relación sexual ilícita, pero involucra a personas diferentes. Cuando digo personas diferentes me refiero a que en la fornicación involucra a personas que son solteras y en el adulterio involucra a personas casadas. Esa es la diferencia. Pero el acto sexual es el mismo, acto que Dios condena en las Escrituras. Primero vamos a ver unos pasajes que la palabra del Señor habla con claridad, en el cual Dios condena la fornicación y el adulterio como cosas separadas y como algo que Dios tajantemente dice que quienes practiquen tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Hablando de manera suavizada, no van a heredar el reino de los cielos. Pero hablando de manera dura, como es la verdad, su parte será el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Cuando uno le dicen no va a heredar el reino de los cielos, bueno, le parece un poco más suave. Pero cuando uno le dicen va a ir a parar a los infiernos, a un castigo eterno, si no se arrepiente, quizás causa un poco más de temor para que reflexione más la persona. Pero ambas cosas son valederas porque la palabra del Señor así habla. Entonces quiero que leamos y veamos que la práctica de la fornicación y el adulterio, Dios las condena. Veamos qué es fornicar y qué es adulterar, según la palabra de Dios. Quiero que lean conmigo, por favor, Hebreos capítulo número 13. Hebreos 13, versículo 4. Si alguno de ustedes haya rápidamente Hebreos 13, 4, puede darle lectura. 13, 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Así es. Eso es lo que dice Hebreos 13:4. Ya estudiamos lo que es el matrimonio con anterioridad. Ya vimos algunas cosas referente a ese tema.
No hemos visto quizás todo, ya que el tema del matrimonio, según lo he entendido, es muy profundo e involucra tantas cosas. Y eso que no hemos hablado de problemas matrimoniales, ese es otro tema. Pero quiero que enfoquemos en esta oportunidad nuestra mente, nuestro corazón, en lo que la Biblia le llama fornicación y adulterio. Porque estas dos prácticas, que son pecaminosas a los ojos de Dios, se ven inmiscuidas, involucradas a menudo en los matrimonios. Muchas personas practican esto, y dice el Señor que, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quién va a juzgar a los fornicarios y adúlteros? Dios. He dicho que ninguno de nosotros está acá para juzgar a nadie. Lo que nosotros hacemos y debemos hacer es, si amamos a nuestro prójimo, es decirle: mire, el Señor dice que esto que usted practica no es correcto. ¿Por qué no cesa mejor de seguir practicando esto? Si usted sigue practicando esto, Dios está desagradado con usted y no habrá salvación para su alma. Dios demanda que se arrepienta, porque el fornicar y el vivir adulterando es algo que Dios no acepta. Dios dice que Él los va a juzgar. Esa es la manera en la cual nosotros podríamos hablarle a personas que nos quieran escuchar, cuando les hablamos de Dios y de su voluntad para el hombre. Pero no estamos para estarles señalando, criticando, ni tampoco para decirles que se van a ir al infierno porque nosotros lo decimos. No, sino debemos hablar la verdad en amor, pero con palabra de Dios, porque ese es nuestro deber. Así como queremos que nos hablen la verdad, hablar y transmitir esta verdad también. Y por esto es importante conocer este tema: fornicación y adulterio. Honrosos sean todos el matrimonio, dice, y el hecho sin mancilla. Es una honra, es una dicha cuando un hogar, cuando un matrimonio, el matrimonio en la cual ha habido una unión entre un hombre y una mujer y se han hecho una sola carne, estos viven una vida para gloria de Dios, en el cual matrimonio jamás se ha habido infidelidad. Es una dicha, es una gran bendición ese matrimonio. El hecho aquel que está sin mancilla, porque no ha habido por ninguno de los dos infidelidad, es una honra ese matrimonio. Cuando ya ese hogar, cuando ya ese matrimonio se ha visto envilecido por causa del engaño, por causa de la infidelidad, entonces esa honra como que se ha empañado. Y solamente el perdón genuino, muy posiblemente, pueda borrar esa mancha. Primero, por supuesto, el perdón de Dios, pero segundo, el perdón mutuo de ambos. Y eso sin echar en cuenta que la destrucción que puede haber por causa del que ha sido infiel. Pero queremos entrar a ver el punto de lo que es fornicación y adulterio. Dice aquí que a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Bueno, quiero que lean conmigo otro pasaje más. Esto es para que veamos lo grave que es la práctica de la fornicación y el adulterio. Quiero que lean conmigo, por favor, el libro de Apocalipsis, capítulo número 21, versículo número 8. Veamos cuán grave es y cuáles son las consecuencias que el juicio de Dios causará a aquellos que practican tales males. Dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos,
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí vemos varias manifestaciones de pecado, pero lo que estamos viendo es fornicación y adulterio. Aquí menciona fornicarios. ¿Quién es un fornicario? El que practica la fornicación. Un fornicario es alguien que fornica. Es alguien que está cometiendo pecado sexual. Es alguien que está teniendo relaciones sexuales ilícitas. La única relación sexual, aunque a muchas personas no les gusta que se hablen de estas cosas, pero Dios, amado, Dios es el que inventó el sexo en el matrimonio, ¿sí? Así que no es pecaminoso cuando se habla dentro del contexto santo, correcto de Dios. ¿Por qué Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea. Y es más, Dios les dice, multiplíquense. Dios les dio ese mandamiento. Amén. ¿Y cómo es que se iban a multiplicar? Pues definitivamente a través de que se hicieran una sola carne. Él mismo lo dijo en Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, y digo esto porque a veces a algunas personas les parece ofensivo o quizás creen que es ser quizás una persona abusiva. No, en ninguna manera. Dios trata de esto en la Biblia y hay que enseñarlo. Y es para que entendamos. La sexualidad es buena dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado. Por eso dice Dios, honrosos sean todos el matrimonio. Pero, esta palabra tan cortita, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Son aquellos que practican la sexualidad, pero no dentro del matrimonio. Y por eso es pecado. Y por eso Dios los va a juzgar. Porque Dios no dejó la sexualidad de la raza humana para que el hombre y la mujer abusen de ello. Dios lo dejó con ese propósito. Dios lo dejó para que la pareja ya no esté sola, sino que sean dos en una sola carne, que puedan procrear a sus hijos, que puedan tener su familia, que puedan hacer una descendencia. Ese es el propósito divino de nuestro Dios y Padre. Así que dice el Señor acá, pero los fornicarios, dice, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Y este lago que arde con fuego y azufre es la muerte segunda. Es a lo cual el Señor le llama infierno. ¿Quién quiere ir en su sano juicio a un lugar de castigo eterno? Posiblemente nadie en su sano juicio quiere ir, ya sabiendo de qué se trata. Pero cuando se desconoce, quizás ese es el camino que se lleva. Y como dice la palabra del Señor, hay camino ancho, una puerta muy amplia, y muchos van por ella, dice. Muchos van por ese camino, pero van a perdición. Y en otra parte dice el Espíritu Santo también que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas personas que practican la fornicación, le encanta fornicar, no quieren tener responsabilidad de marido, no quieren tener responsabilidad de mujer y prefieren andar fornicando. Otros no les basta su mujer, no les basta su marido y adulteran con otros. El Señor tiene un lugar preparado para los que practican tales cosas. Así que llamamos a reflexión nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, porque solamente Dios, a través de su palabra, la cual es una palabra que es como un martillo que golpea y golpea y golpea, para labrar
y para formar en nosotros un carácter santo con temor de Dios. Porque ciertamente, amados, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y las consecuencias se van a ver del mal vivir, de la desobediencia a lo que Dios manda. Así que es importante lo que hemos leído, de que Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros, y dice que su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Debido a que por estar en esa práctica pecaminosa, no van a poder entrar a la herencia eterna de Dios. Van a estar fuera. Lea conmigo Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo número 12 al versículo número 15. Estamos leyendo estos pasajes antes de entrar a ver lo que es fornicación y adulterio. Vemos que Dios condena tales prácticas. Quizás usted ya sabe qué significa esto. Quizás ya tiene una noción respecto a ello. Pero vamos a hacer una retroalimentación o vamos a aprender por primera vez lo que el Señor dice respecto a ello. Pero primero enfocamos a que Dios condena esto. Y no es cuestión de bromas. No es un juguete. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, no es para entretenernos, ¿verdad? No es solamente para conocer un poquito más, solo para saber. No, es para cierto saber, pero en ese saber se lleva un proceso de que uno conoce cuál es la voluntad de Dios y uno conoce qué es el pecado que Dios condena y apartarnos de ello. Ese es el propósito, conocer para hacer la voluntad de Dios y apartarnos del mal. Dice Apocalipsis 22, versículo 12 al 15. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Leemos acá entonces de que aquí menciona a los fornicarios y dice que los tales estarán fuera. Fuera. Y cuando dice fuera, vamos a leer allá lo que es la segunda Tesalonicenses capítulo número 1, versículo 9, dice que estarán eternamente fuera, o sea, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso significa estar fuera, excluido por la eternidad de la presencia de Dios. Hoy día, mientras tenemos existencia, mientras tenemos vida y vida de Dios, si estamos en su voluntad, tenemos aún oportunidad de ponernos en amistad con el Señor. Tenemos oportunidad aún de que su misericordia y en su bondad nos abrace, y a través del sacrificio que Cristo hizo, reconociendo ese sacrificio y obedeciendo el santo evangelio del Señor, lleguemos a reconciliarnos con Dios. Pero si uno no se reconcilia con Dios estando a tiempo, ya en el juicio eterno ya no habrá oportunidad. Ya ahí ya no hay oportunidad de estar diciendo, bueno, voy a hacerlo. Ya no se puede, ya la oportunidad se perdió. Por tanto, leemos esto para entender que Dios dice que los fornicarios, dice, estarán fuera. Y no deseamos nosotros, y yo creo que quizás toda persona pensante y que busca de Dios no quiere estar fuera. Al contrario, su deseo es estar dentro del Señor y entrar por las puertas en la ciudad, recibir esa herencia celestial que el Señor fue a preparar. Él quiere, porque el Señor fue a preparar morada para los suyos. Todos
creo que deseamos que el Señor nos lleve cuando Él venga y arrebate a su pueblo, antes de que sea la destrucción final de este mundo. Entonces, mientras tenemos esa oportunidad, bueno es que reflexionemos, y si alguno estuviese practicando la fornicación, el adulterio, se arrepienta de ese mal, porque esa práctica pecaminosa le va a separar de Dios por la eternidad, ya que será lanzado al lago de fuego, dice el Señor, y esa es la muerte segunda. Ya no hay oportunidad de tener vida ahí, ya no se puede. Bueno, quiero que vayamos a ver un último pasaje en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo número 9 al versículo número 11. Si el caso suyo es que en este momento está practicando la fornicación, está cometiendo adulterio, sepa que quizás no es único el caso suyo. Muchas personas practican lamentablemente este tipo de mal. En el antiguo Corinto, en este puerto, 1 Corintios capítulo 6, dice el apóstol Pablo, y él está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, capítulo 6, versículo 9, y le dice estas cosas: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Dice Pablo, no erréis, no se equivoquen. Uno no tiene por qué equivocarse. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Estos fornicarios y adúlteros son los que nos interesan. Dice que estos no van a heredar el reino de Dios. ¿Y quién es un fornicario y quién es un adúltero? Bueno, aquel que vive practicando tal cosa, aquel que no se arrepiente de su pecado. Ahora bien, alguien puede decir, es que yo no puedo dejar esto. Es que alguien puede decir que tengo tan enraizado ese mal en mi carne, en el deseo, no puedo dejar de fornicar, no puedo dejar de adulterar, podrá decir alguien. Pero, amado, ciertamente tenemos que venir a Cristo para tener ese poder. Si venimos solos nosotros, no vamos a poder, porque sin la ayuda divina no podemos. ¿Cómo puede una rama que no está añadida a la vid llevar fruto? Al contrario, se seca. Pero si estamos en Cristo Jesús, en Juan 15 dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Todo, y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Todo pámpano que en mí, toda rama que en mí lleva fruto, dice el Señor, mi Padre la limpiará para que lleve más fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Una persona que hasta hoy día ha practicado la fornicación y ha practicado el adulterio, cree que no puede dejarlo, porque se ha vuelto una adicción, se ha vuelto una forma de vida. Y no tomando en cuenta quizás el placer que le está satisfaciendo o que le está causando el practicar tal y cual pecado. Por supuesto, la carne se deleita, la mente se deleita en darle gusto a la carne y hacer y deshacer, pero las consecuencias eternas no las está tomando en cuenta. Y la consecuencia eterna es que no heredará el reino de Dios. Que no es posible dejar tal cosa, que nadie puede. Eso es mentira. Muchos han podido. Me atrevería a decir miles de personas han podido hacerlo. Que porque son buenas, que porque es que ellas sí son capaces,
No, porque Dios es capaz, porque Dios es bueno, porque Dios es poderoso. Lo único que tiene que hacer la persona es confiar que Dios puede hacer esa obra. ¿Creen ustedes que Dios tiene poder? Amén. Dice la Biblia en Lucas 1:37 que para Él no hay nada imposible. Y dice otra parte de las Escrituras que una vez uno cree en Jesucristo, por ejemplo en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo hay victoria. En Cristo podemos vencer. Solamente en Él. Ahora leamos lo que dice la Biblia aquí, versículo 11, 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos. Vea, cuando Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto, luego de darles una lista de algunos pecados carnales de los cuales el Señor relata en su palabra que los tales no van a heredar el reino de los cielos, dice: esto erais algunos. ¿Qué da a entender esto? ¿Qué da a entender cuando dice esto erais algunos? ¿Cómo? ¿Había más? ¿Habían más? Va. ¿Alguien más que opine? Antes practicaban el pecado, pero cuando ellos ya fueron bautizados, fueron santificados. Exacto. Entonces, la palabra erais, o sea, está hablando de un verbo, hacer o estar, pero está hablando en un tiempo pasado, que antes ellos practicaron esto, antes fueron fornicarios, antes fueron adúlteros, mas ya habéis sido, dicen, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos. Erais algunos. Cuando una persona que ahora se entrega a Jesucristo, dígase un hombre o una mujer que viene a Jesucristo en estos días, y le dicen: pero usted era una adúltera. Pero mire, usted era un gran fornicario. ¿Qué va a decir esta mujer? ¿Qué va a decir este hombre que por misericordia y gracia de Dios ahora ya está en Cristo? ¿Qué va a decir esta persona? Esta persona creo que lo que debe decir es: ciertamente yo fui esto y yo fui aquello y usted me conoció en esa vida, no lo puedo negar. Pero gloria a Dios, mi Padre que es tan grande, maravilloso y bueno, me perdonó. Él me dio la oportunidad, me hizo ver mi condición perdida, mi perdición fracasada en la cual estaba sumido o sumida en el pecado, en la inmundicia de la maldad. Pero de ahí me rescató el Señor y ahora vivo para Dios y para bendecir su santo nombre. ¿No creen que pudiera ser una respuesta apropiada esta? Puede haber otras respuestas también correctas. Pero ¿por qué la persona aquella que quizá le acusan de lo que fue ella, pudo haber sido lo peor de lo peor? ¿Quién fue Pablo? Pablo fue un blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador. Daba su voto para que le dieran muerte a los cristianos. ¿Será poca cosa lo que fue Pablo? ¿Verdad que no es poca cosa lo que él hizo? Él dice que él se sentía el peor, el más pecador de todos. Mire, pero fue recibido Pablo a misericordia y mostró Dios en él toda su piedad, todo su perdón, para ponerlo como ejemplo a Pablo de los que habríamos de creer en él. Entonces, cuando alguna persona practicó el adulterio, practicó la fornicación, pero ahora ya no lo practica, ¿por qué motivo se va a sentir humillada? ¿Por qué motivo se va a sentir mal cuando personas le acusan? Cuando personas quizás quieren apedrearle, pero si ya no lo practica, ya está en las manos de Dios, ya arregló su vida.
¿Por qué motivo cargar con ese fantasma en su corazón, esas cadenas en su alma? ¿Por qué? Si ella es libre. ¿No les parece que es injusto que sigan acusando a una persona así, cuando ya el Señor le ha perdonado? Claro que sí. Lean conmigo, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo número 8. Evangelio de Juan, capítulo número 8. Estamos estudiando el tema la fornicación y el adulterio, y es que Dios condena tales prácticas, pero la solución es Jesucristo en todo caso, pero debe de haber un arrepentimiento, un alto, un ya hasta aquí, y no seguir pecando más. Dice Juan capítulo número 8, versículo 3 al 11. Juan 8, 3 al 11. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Un punto aquí. Jesucristo está enseñando al pueblo. Enseñando al pueblo se llegan a él escribas y fariseos, que son de los líderes que guían espiritualmente al pueblo judío. Ellos han hallado a una mujer en pleno acto de adulterio. La llevan y la ponen en medio del gentío que estaba junto con Cristo. Y dicen: en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿A qué mujeres debían apedrear? A las que cometían ¿qué? Adulterio. Esto es importante, porque ¿qué pasaría si la ley de Moisés siguiera vigente? Si la ley de Moisés siguiera vigente, a toda mujer y a todo hombre que hallasen en adulterio, ¿qué tendrían que hacer? Apedrearle, que muriera apedreadas. Entonces entendamos que la ley de Moisés es algo que Cristo clavó en la cruz. No ese es el tema, pero estamos viendo que Cristo vivió bajo la ley. Y por eso es que le llevan a Jesucristo, a esta mujer, que hallaron en pleno acto de adulterio. Y le dicen: mira, Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Quiero que hagamos un paréntesis acá, antes de seguir leyendo, y vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Capítulo número 22. Fornicación es la raíz, y fornicación es acto sexual ilícito. De la fornicación se deriva el adulterio, el cual involucra a personas casadas. Entonces esta mujer que le llevan a Cristo y que la hallan en pleno acto de adulterio, era una mujer que estaba comprometida o estaba cometiendo acto sexual ilícito con un hombre comprometido. Lea conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo número 22. Versículo número 22.